Hola, vamos con el tercer tema sobre la conciencia. Vamos a hablar ahora sobre la conciencia relacionada con la divinidad. La conciencia que tiene que ver con tu comprensión sobre el propósito del universo, de la realidad y de tu vida. Esa podríamos llamarla conciencia espiritual, porque te relaciona a ti con el mundo de las causas. Nosotros vivimos en el mundo de las creencias, el mundo de las causas está en el arriba y está también en tu mente, pero el mundo de las causas en tu mente tiene que ver con tu vida, el mundo de las causas en el arriba tiene que ver con el universo entero, con el propósito de la vida y de la conciencia. Fundamenta esa conciencia es la que fundamenta tus creencias sobre Dios, la que interpreta cuál es la causa de tu existencia, por qué estás aquí, qué viniste a hacer en esta vida. Y obviamente inicias tú tu proceso evolutivo identificándote con tu cuerpo. Cuando la persona tiene poca información, cree ser un cuerpo. Obviamente eso tiene muchos problemas, porque el cuerpo es vulnerable, el cuerpo es muy temporal y en cambio tu conciencia es eterna. O sea que al identificarte con tu cuerpo adquieres unas características pues bien limitadas cuando tus condiciones y la esencia de tu propio ser es muy distinta a la de un cuerpo físico. Tú usas un cuerpo físico. Obviamente esa creencia, esa falsa creencia, generó la separación con los demás, la separación de tu vida con la vida de los demás. Y para ello, la vida se encarga de entregarte información de sabiduría que poco a poco te permite comprobar que la parte física de la realidad es realmente mínima. La realidad es tremendamente vasta. Y cuando tú ves el rango de frecuencia vibratoria que alcanzan a percibir nuestros sentidos comparado con el inmenso rango de frecuencia vibratoria que tiene la energía que conforma la realidad física y la metafísica, tú te preguntas cómo podemos nosotros estar interpretando la realidad desde una visión tan estrecha. Es como mirar la vida a través de un tubo y creer que lo que vemos al final del tubo es la realidad. Lo físico es una parte mínima de la vasta realidad. Pero poco a poco la vida se va encargando de que tu visión se vaya ampliando. Tu conciencia se comienza a conectar con el arriba. Hasta que te permite llegar a un estado de alta conciencia, de certeza, de que tú no eres un ser separado, que permaneces conectado con todo lo que existe, porque eres parte de un mismo y único ser. Un ser que está en todas partes. Un ser que tiene tres estados, como lo he dicho en los otros programas sobre la conciencia. El estado de ser en perfección, inmanifestado, homogéneo e infinito, que sostiene toda la realidad y que está en todas partes, que muchos llaman el Espíritu Santo, por lo que está en todas partes, y que los científicos llaman el neutrón, porque está en el centro de todos los átomos. Todos los átomos que existen tienen en su centro un neutrón, tienen en su centro al ser en perfección. Y también el segundo estado de ese único ser es el Padre Creador. El Padre Creador que oscila en la misma frecuencia que el ser en perfección, pero su conciencia está alerta y despierta, enfocada en el universo que tiene responsabilidad de construir y de mantener funcionando perfectamente. El Padre Creador es el que nos emana a nosotros, los hijos del Padre Creador. El Padre Creador, también los creyentes lo llaman Dios, al Padre Creador. Los científicos lo llaman el protón, porque también está en el núcleo de todos los átomos. Todo átomo tiene un protón y un neutrón, los dos estados divinos del único ser.
El tercer estado, que es el del electrón, somos nosotros, los que nos movemos en la realidad, buscando transformar la inocencia que exhala el ser en perfección en la sabiduría que inhala el Padre Creador y que le entrega al ser en perfección cuando se funde con él. Entonces, esa información poco a poco va permeando tu conciencia y te permite saber que no eres un ser separado, que formas parte de un único ser. Y en ese momento, esa comprensión te induce a agradecerle a la divinidad por tu vida y sobre todo por tu conciencia de ti mismo, por el hecho de que tu mente te permita saber que tú existes. Y además agradecer por la maravillosa realidad que dispuso para ti. Es que es extraordinario lo que hay alrededor nuestro. Entre más exploro desde el punto de vista de la ciencia y de la espiritualidad la realidad que nos rodea, más me admiro de su perfección absoluta, de la relación tan extraordinaria. El hombre no tiene la capacidad para crear esto. Por eso los que creen que la realidad es ilusoria están tremendamente equivocados. Les hace falta mucha información. Entonces, esa maravillosa realidad que dispuso para ti, y además no solamente la maravillosa realidad que dispuso, sino la extraordinaria diversidad en todas partes. En el reino mineral, en el reino vegetal, no hay un solo árbol, sino hay innumerables cantidades de árboles. En el reino animal, no hay un animal, sino innumerables cantidades de animales. En el reino humano, no hay un solo ser, sino hay millones de seres, todos únicos y originales, distintos entre sí, cada uno con su propio mundo subjetivo. En realidad, es una maravilla. Y esa conciencia de la divinidad y el hecho de tú ver y percibir y agradecer todo lo que te rodea, te permite conectarte con ella, y esa es la conciencia de la divinidad, la conciencia que te relaciona a ti con el mundo de las causas. Por supuesto que la meditación fortalece esa conexión y fortalece las comprensiones que te permiten confiar en la realidad, que te permiten saber que todo lo que sucede es perfecto, porque siempre sucede para aprender. Por supuesto, para aprender, por ejemplo, lo que la gente considera inaceptable o imperfecto, como la guerra. La guerra, las consecuencias de la guerra cuando destruyen lo que has construido, cuando matan a tu familia, es cuando tú valoras realmente y comprendes el valor de la paz, el valor de los acuerdos. Porque nosotros en esta realidad aprendemos de lo verdadero a través de lo falso. Esa conciencia de la divinidad te permite comenzar a tener una existencia superior, en paz interior, en armonía. La armonía tiene que ver con la relación que tú tienes con los demás. Armonía significa unir lo que es distinto. La paz interior tiene que ver contigo mismo, con tu propia sensación de la realidad en la que existes y del bienestar que simplemente existir en ella te puede producir. Esos estados de alta conciencia, por supuesto que todos los seres humanos atraen a su vida las experiencias que dependen de su frecuencia vibratoria y de su energía vital que necesitan para aprender. Cuando tú estás en alta conciencia y en alta energía vital, lo que atraes a tu vida son experiencias místicas que amplían tu conciencia, experiencias de alta energía que te confirman que estás avanzando por el camino correcto. Eso es una maravilla cuando eso sucede. En mi vida me ha sucedido innumerables veces eventos y situaciones que podríamos llamar paranormales, que me confirmaron a mí en el camino, mis 30 años de investigación, que voy avanzando por el camino que me corresponde. Entonces, esas experiencias místicas generan alta energía y confirman que avanzas por el camino correcto. Conciencia no es una voz interior que genera juicios morales polares. Las cosas son buenas o malas, correctas o incorrectas, según los paradigmas que la sociedad o la religión de esa época o de ese momento tengan de moda. O sea, esos conceptos morales polares, extremos, religiosos, no son absolutos, cambian con la moda.
no es más que tú examines la historia y te vas a encontrar lo que fueron las cosas buenas o malas en Grecia o en Roma o en el antiguo Egipto. Hay grandes diferencias porque lo moral es el resultado de las falsas creencias sobre la realidad. Son juicios incorrectos. En realidad a eso lo podemos llamar la conciencia del ego, la que transforma los actos que son neutrales. Todo acto en el universo es neutro. Es el sistema de creencias de quien lo observa y lo interpreta, el que lo califica como bueno o como malo. Un hindú está viendo matar una vaca y le parece terrible. El mismo evento está siendo presenciado por un mexicano y él está feliz porque se va a poder comer un lomito con un chilito. O sea, el sistema de creencias del hindú y el del mexicano son completamente distintos. Y el uno califica el mismo evento como el mismo evento lo califican ambos de manera opuesta. Eso significa que ahí no hay una verdad absoluta, que están basados en falsas creencias, en ignorancia y en bajo nivel de conciencia. Y que su propósito, el propósito de esa moralidad extrema y de esa religión extrema, es generar culpa y remordimiento. Culpa y remordimiento que lo único que producen es destrucción de la energía vital. Digamos que la culpa tiene el propósito de hacerte reflexionar de que cometiste un error, ¿sí? Cometiste el error y entonces en ese momento en alta conciencia puedes agradecer haber cometido ese error porque gracias a que lo cometiste estás viendo los resultados de sufrimiento que produce y esos resultados te llevan a reflexionar y a encontrar las causas que lo generaron. Entonces la culpa tiene el propósito de la culpa no es destruir la energía vital. El propósito de la culpa es a llevarte a la aceptación en alta conciencia que gracias a ese error hoy eres más sabio, tienes más certeza, más comprensión de la realidad. La conciencia entonces no genera estados de no ser. Hay estados de no ser y hay estados de ser. La conciencia no genera estados de no ser. No genera estados de vergüenza, un estado de no ser el más destructivo de todos, de culpa, de apatía, de rabia, de miedo. Todos esos estados destruyen tu energía vital. Esa conciencia es conciencia del ego. La conciencia de verdad, la conciencia de la verdad, lo que hace es que guía tu alma a ver los errores como oportunidades para aprender. Todo error que tú has cometido ha sido la oportunidad que tú mismo o la vida te ha dado para encontrar la causa que la genera, trascenderla y no volver a sufrir nunca por la misma causa. Es lo que te permite a ti asumir la responsabilidad por tus creaciones. Conciencia entonces implica total libertad para cometer errores. Los errores son los que generan comprensión. Entonces, ¿cómo puede ser malo un error? Si lo que te permite es evolucionar, lo que te permite es salir de tu ignorancia y de tu inconsciencia. La vida es una paradoja en la que los resultados falsos de negativos de sufrimiento, nos permiten encontrar los resultados verdaderos, lo verdadero, lo positivo. Y las posiciones morales extremas, entonces lo que quiere decir es que son falsas, porque siempre provocan conflicto y sufrimiento. Por eso es tan importante las tres conciencias que hemos visto hasta ahora, la autoconciencia o la conciencia de ti mismo orientada hacia tu exterior, la conciencia del entorno orientada al mundo de los efectos, a la diversidad con la que interactúas todos los días, y la tercera conciencia, la que terminamos de ver hoy, es la conciencia dirigida a la divinidad, la conciencia de los propósitos de la vida, de la razón del ser del universo.